Muy buen lunes, buen inicio de semana. Hoy les propongo rezar con una santa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ahora vamos a ver quién es o rezar un poco con su vida y algunas frases de ella. Invoquemos antes al Espíritu Santo para que guíe y anime este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vení, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Encendé en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Voy a rezar el Evangelio que sería el propio de la misa, si uno quiere rezar la misa de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y después de, que siempre la palabra es la que ilumina, y después de eso, hacer un comentario sobre ella. El reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas, y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan». Pero éstas les respondieron: «No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, nombre propio es Edith Stein, fue una judía nacida en época a fines del siglo XIX, época, que le va a tocar la Primera Guerra Mundial. Judía, ella se interesó por estudiar germanística, historia, pero le gustaba más la beta filosófica, y empezó después como a meterse en ese campo. Entonces, una estudiosa, apasionada sobre todo por la verdad. Algo que la atrajo siempre fue la búsqueda de la verdad. Y en un momento tiene una conversión en su vida, y abraza el catolicismo. Una vez que se convierte, decide entrar a las Carmelitas, y de ahí viene el nombre. Cuando hace sus votos que cambian el nombre, elige Teresa Benedicta de la Cruz. La cruz va a ser parte importante para ella. Ahí sigue escribiendo y dando a conocer un poco también lo que ella estudió, desde lo que ella estudió a este Dios que encontró. Y termina siendo, muere, en el campo de concentración, en Auschwitz, en una cámara de gas. Y ella también dando su vida, eligiendo también entregarla en favor de todos. Algo que va descubriendo también es eso. Su vocación es también llevarle a Dios a todas las personas. Es algo muy propio también de la vocación carmelita. Y por eso escuchamos este Evangelio, Ella consagra su vida al esposo, y es una de las vírgenes prudentes que con la lámpara encendida esperó hasta último momento a su esposo y entregó su vida. Es patrona de Europa también. Juan Pablo II la nombró ya a fin del siglo XX, patrona de Europa. Así que una figura muy importante desde su conversión también, y todo lo que aporta también desde el lado de la ciencia, tiene también un tema muy de ella, es la empatía, si uno quiere ahondar un poco más y buscar. Tengo acá algunas selecciones, 4 partecitas que nos pueden servir para rezar. Ella le queda muy grabada una imagen, dice, de una señora que entró a un templo católico, antes de
convertirse, y que decía, yo vi a gente entrar a una sinagoga, a un templo protestante, a una iglesia protestante, pero a reuniones, a asambleas. Esta mujer entró a un templo católico desértico, y eso dice como que le llamó la atención, como que fue a encontrarse con un Dios en la intimidad, y no tanto eso en lo comunitario. Y dice, este ha sido mi primer encuentro con la cruz y con la fuerza divina que transmite a sus portadores. Fue el momento en que se desmoronó mi irreligiosidad y brilló Cristo. Lo que no estaba en mis planes estaba en los planes de Dios. Arraiga en mí la convicción profunda de que, visto desde el lado de Dios, no existe la casualidad. Toda mi vida, hasta los más mínimos detalles, está ya trazada en los planes de la providencia divina y ante los ojos absolutamente clarividentes de Dios. Presenta una coherencia perfectamente ensamblada. Es fuerte leer esto de ahí en que se dedica a la ciencia, ¿no? Y cómo sirve, cómo van de la mano la ciencia y la fe. Porque a veces tendemos a separar. Bueno, el caso de, insisto, ¿no?, de Edith Stein, de Teresa Benedicta de la Cruz, nos muestra, con lo que acaba de decir, cómo todo está en la providencia de Dios, hasta los hechos más mínimos. Y eso es una gracia quizás para pedir hoy, que podamos tener fe en que en nuestra vida está Dios, está la mano de Dios, que a pesar de nuestras libertades, de las libertades de los demás, todo lo va armonizando, ¿no? Y cada vez que, si lo dejamos, lo va a hacer cada vez más. O si nosotros, digamos, nos unimos más a Cristo, vamos a permitir que ese plan se vaya llevando a cabo. Durante el periodo inmediatamente precedente y también bastante después de mi conversión, creía que llevar una vida religiosa significaba renunciar a todas las cosas terrenas y vivir solamente con el pensamiento puesto en Dios. Gradualmente, sin embargo, me he dado cuenta de que este mundo exige de nosotros otras muchas cosas. Creo incluso que cuanto más se siente uno atraído por Dios, más debe salir de sí mismo, en el sentido de dirigirse al mundo para llevar allí una razón divina para vivir. El encuentro con Dios, dice, me tiene que llevar a salir de mí para anunciar al mundo, dice, una razón divina para vivir. La esperanza, podemos decir, para llegar a este mundo desesperanzado, y teniendo en cuenta en qué época lo dijo, ¿no? Época de Primera Guerra Mundial. Bueno, hay razones para vivir. Y eso nos tiene que llevar, encontrarnos verdaderamente con Dios, a hacerlo, a llevar al mundo eso. Es posible practicar la ciencia al servicio de Dios. Solo por tal motivo he podido decidirme a comenzar una serie de obras científicas. Esto es lo que decía antes. Escribió mucho ella también, bastante, y una de las cosas que escribió fue a los 400 años de la muerte de San Juan de la Cruz, ¿no? un escrito sobre él. Y dice, la ciencia de la cruz solamente puede ser entendida si se lleva todo el peso de la cruz. De ello estaba convencida ya desde el primer instante y de todo corazón he pronunciado: te saludo, cruz, única esperanza nuestra. Quizás con el ejemplo de su vida, de la época en la que estuvo, de cómo entregó su vida, la dio voluntariamente, y cómo esta pasión por la verdad, de conocer cada vez más a este Dios que es la verdad misma, bueno, quizás en este día pensar cuál es, si mi esperanza está puesta en Dios, si busco cada vez más a Dios, incluso de este lado de la ciencia, ir preguntándonos cosas unidas de la fe, y cómo, de qué manera llevo a los demás mi fe. No tanto quizás con palabrerío, pero eso, con este deseo de salir de mí para llevarlo a otro, después del modo que sea, con un gesto de amor, con una palabra, con una oración. Bueno, preguntarnos estas cosas en este día y pedir por intercesión de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, de Edith Stein, que nos ayude a encontrarnos cada vez más de verdad con este Dios, con el Dios verdadero.
nos acompañe su bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.